Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, espero que les guste, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, yo soy Kenia, así que comencemos. El día de hoy les traigo 4 leyendas del Estado de México, vamos a tratar los municipios de Atizapán, Tlalnepantla, Zumpango y Nicolás Romero. Así que vamos a comenzar. La primera. Número 1. El túnel de los lamentos de San Pedro Barrientos del municipio de Tlalnepantla. La primera historia se llama El túnel de los lamentos de San Pedro Barrientos. Esto es en el municipio de Tlalnepantla. La historia real, a ciencia cierta nadie la sabe, pero la gente que vive en la región cuenta que este castillo lo comenzó a construir un español que había heredado las tierras y cuando murió se suspendió la obra y de esta manera el castillo quedó en total abandono. Pasando el tiempo, el ayuntamiento compró las tierras, lógicamente junto con el castillo, y ahí más o menos por el año de 1960 fue utilizado para construir un colegio militar que hasta el momento sigue activo. A lo largo del tiempo en este castillo se han suscitado datos curiosos y el primero es que en la época de la guerra, en el año 1847, las tropas estadounidenses venían aquí a nuestro país a atacar el castillo de Chapultepec. En su camino se toparon el castillo de San Pedro Barrientos y lo confundieron con el castillo de Chapultepec. Así que comenzaron a preparar sus armas para atacarlo y se dieron cuenta que estaba totalmente abandonado y comenzaron a indagar con los lugareños de este lugar y efectivamente el castillo estaba en pleno abandono, así que sin más continuaron con su camino. Dato curioso número 2. Existió un ladrón de apellido Barrientos que se encargaba de asaltar los trenes que pasaban por el pueblo. Para evadir la justicia, al terminar de robar, se iba a esconder al castillo de San Pedro Barrientos, ya que este adentro tiene muchos túneles en el que a la policía le era muy difícil encontrarlo. Así que se cuenta que por eso se le quedó el nombre de Barrientos, ya que su nombre real es Tepemajalco. Como último dato curioso, es que dentro del inmueble del castillo se desarrollaron 2 películas, una la del Santo contra los monstruos y el enmascarado de plata. El castillo de San Pedro Barrientos estuvo abandonado muchísimo tiempo hasta que fue comprado por el ayuntamiento, pero durante este lapso que se arreglaba su situación legal, quedó en total abandono, en el que se ayudó a cubrir de polvo, la naturaleza se hizo partícipe de este escenario y la gente, por supuesto, al carecer de vigilancia, empezó a aprovechar para adentrarse en él. Realizaban magia negra y rayaban tétricas historias en las paredes de este castillo, lo que dicen que le dejó una vibra muy pesada. También se cuenta que existieron en lo largo de este tiempo muchísimos ladrones que quisieron seguir los pasos que Barrientos. Solamente que estas personas utilizaban los laberintos ocultos del castillo para enterrar y desaparecer a sus víctimas. Así es, mataban a las personas y las escondían dentro del castillo. Desde ese entonces se le quedaron muchas historias de terror que cuentan hasta la fecha, que es que se llegan a escuchar lamentos, gritos, quejidos y que cuando tú entras lo primero que ves son figuras de huesos humanos en las paredes e historias tenebrosas. De todas las situaciones paranormales que se cuentan, a muchas personas investigadoras de lo paranormal se les ha venido a la cabeza entrar a esta torre. Sin embargo, nadie lo ha hecho porque dicen que ni los perros vigilantes del colegio militar son capaces de entrar. Así que mejor decidieron clausurar este lugar y nadie vamos a saber si es real todo lo que ocurre dentro de ahí. Número 2. El niño maldecido por su mamá en el municipio de Atizapán. Nuestra historia número 2 se desarrolla en el Estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Se llama El hijo maldecido por su mamá en Atizapán. Ronda de los años 1939, existían muchos muchachitos como hoy en día que seguían modas y le llamaban la época de los tarzanes. ¿Por qué los tarzanes? Porque traían un peinado parecido al simio de Tarzán. Entonces por eso su apodo. En estas épocas
existió una familia que la ama o jefa de casa era doña Josefina. Doña Josefina tuvo que quedar a cargo de su casa y de sus 7 hijos porque su esposo murió en el año de 1938. Dentro de sus 7 hijos tenía uno llamado Alfonso, que tenía 15 años. En esta época sus ideas eran bastante conservadoras, en los que se centraban en no tomar, no fumar, no salir mucho a fiestas, ir a la escuela, respetar a tus padres y todo ese tipo, pero muy exageradamente como eran las épocas antiguas. El querido Alfonso trabajaba en los ferrocarriles, se encargaba de repararlos, algunas otras veces en las panaderías o cualquier trabajo que se le pudiera aparecer. A él le gustaba mucho estudiar, sin embargo no tenía la posibilidad económica de hacerlo. Una vez, como todo chico de 15 años, trató de ser rebelde e irse a una fiesta. Se le ocurrió tomar, celebrar con cerveza, celebrar con pulque, y al regresar a su casa en la madrugada y muy ebrio, se topó con doña Josefina, quien le dijo que era igual de borracho, irresponsable y desobligado que su papá. Lógicamente Alfonso se sintió muy mal y trató de decirle a su mamá que lo disculpara, pero la señora le dijo que maldito el día en el que él nació, y comenzó a decirle muchas maldiciones a su hijo y lo corrió de la casa. Así fue como Alfonso, a su corta edad de 15 años, se quedó sin casa y solo en las calles, y comenzó a divagar sin un camino en concreto. Pasó el tiempo y doña Josefina se arrepintió de haber corrido a su hijo, pero ya no lo encontró. En el año de 1950 se encontró con una vecina que había viajado a Veracruz y le contó a doña Josefina que se había encontrado a su hijo trabajando en los muelles. Doña Josefina se alegró y como pudo pagó su viaje para irlo a buscar a Veracruz. Sin embargo, al llegar ahí, las personas que de igual manera trabajaban en los muelles le dijeron que Alfonso había renunciado y que no sabían para dónde se había ido. El viaje de doña Josefina no se pudo concretar como ella quería. Doña Josefina semana a semana recibía un sobre con dinero y un papelito que decía "Perdóname, mamá". Sin embargo, después del viaje a Veracruz, Josefina siguió recibiendo ese sobre con dinero y esta vez un papel que le decía "Estoy en Acapulco, estoy bien". Y la carta traía una dirección incorrecta, por lo cual doña Josefina no sabía exactamente dónde es que estaba Alfonso. Por supuesto que fue a buscarlo a Acapulco, pero sin un lugar determinado, entonces nunca supo dónde estaba su hijo. Llegó el año de 1998 y doña Josefina falleció. Y falleció sin saber en dónde estaba su hijo. El día del velorio llegó una corona de flores que le daba el pésame a la familia, pero nadie sabía quién la había mandado. Mandaron a preguntar a la florería de donde la habían enviado y solamente dijeron que había hablado un señor dando la orden de que se le hiciera llegar esa corona a su domicilio. En el panteón, a lo lejos se veía un hombre que observaba el entierro de doña Josefina. Era un hombre alto, de pelo canoso, con lentes oscuros y de piel blanca. La familia se quedó muy confundida, así que se acercaron a decirle que lo invitaban a degustar una comida en su casa como se acostumbra, y el señor contestó que sí, pero salió del panteón, se subió a un coche negro y desapareció. Jamás volvieron a saber a este señor y en el momento nadie sabía quién era. Pasó el tiempo, unos meses después, recibió la familia una carta que decía: "Me dio gusto volver a ver a mi familia. No nos volveremos a ver nunca más". Y firmaba Alfonso. En ese momento, los 6 hermanos de Alfonso se dieron cuenta que aquel hombre misterioso del panteón era su hermano. Jamás volvieron a saber de su hermano y hasta la fecha no se supo a dónde fue su paradero. Número 3. Pedro el Negro en el municipio de Nicolás Romero. Pedro el Negro es una leyenda desarrollada en el Estado de México, en el municipio de Nicolás Romero. Se dice que existía un ladrón que era apodado Pedro el Negro, que era muy activo al momento de sus robos y se ocultaba en una cueva ubicada en Cahuacán, Estado de México.
Mucha gente ambiciosa decía que en esa cueva estaban todas sus joyas, oro y reliquias valiosas escondidas. Una vez Pedro el Negro y su banda de rateros desaparecieron de la nada sin saber en dónde fue su paradero. Jamás lo volvieron a ver. Pero los rumores continuaban de que Pedro el Negro había dejado toda su fortuna y su tesoro dentro de la cueva, así que muchos curiosos comenzaron a tratar de buscar el tesoro, pero nunca tuvieron éxito ya que en la cueva no había absolutamente nada. Decían que los 3 de mayo el oro se exponía y podías ir a recogerlo, pero que cuando entrabas escuchabas una voz que decía todo o nada. Esto debido a que el día 3 de mayo es el día de la Santa Cruz y los espíritus no pueden manifestarse, entonces dejaban la fortuna expuesta a los seres humanos. El tiempo no les era suficiente para recolectar toda la fortuna, entonces dando las 12 de la noche quedaban atrapados en la cueva, muriendo de hambre y sed. Esta leyenda fue conocida por un pastor llamado San José que residía en la colonia El Vidrio. Se le hizo fácil adentrarse en la cueva y lo mismo le pasó. No encontraba la salida, sin embargo, por alguna razón logró escapar. Al llegar a su casa le contó a su mamá toda esta leyenda o esta historia y después de haberla contado él falleció. Cuando le fueron a hacer un dictamen médico le dijeron que su cuerpo tenía aspecto de haber muerto hace 10 meses y que se encontraba en un estado de momificación. Hasta el momento no se supo nada más de eso y se cuenta que la gente que camina alrededor de la cueva de Pedro el Negro desaparece de la nada. Número 4. La carretera fantasma del municipio de Zumpango. La historia número 4 se desarrolla en Zumpango, Estado de México, y se llama La carretera fantasma de Zumpango. Si bien es cierto, es una leyenda un poco extraña ya que nadie ha visto como tal la carretera, simplemente la describen como un sonido, como un chillido y el sonido como si fuera una carretera. Sin embargo, nadie la ha visto y ha coincidido que en el momento en el que pasa y se escucha este ruido a las 3 de la mañana, muere alguien. En el pasado, los abuelos de ahí contaban que al escuchar este extraño sonido, todos comenzaban a orar y a encerrarse en sus casas, porque significaba que alguien iba a morir. Así que hasta el momento se siguen escuchando ese tipo de sonidos en compañía de sonidos de animales como aullidos de perros, la alteración de las gallinas y cantos un poco extraños de los gallos y otros animales. Pero nadie ha sabido qué es y yo jamás había escuchado esta historia. Si tú la has escuchado, por favor coméntame aquí abajo, ya que fue lo único que pude encontrar, que es solo un ruido que perturba a la gente que rodea Zumpango, que vive ahí dentro de Zumpango, pero nadie ha visto nada, simplemente se ha escuchado y ha coincidido con varias muertes y con la hora en la que comienza a sonar. Si tú eres de Zumpango, te invito a que me platiques la historia más a fondo y si tú lo has escuchado, me digas qué es más o menos lo que se siente o qué es lo que más o menos se escucha. Es una historia intrigante que a ciencia cierta no tiene una explicación. Bueno amigos, esas fueron las leyendas del día de hoy. En el Estado de México es un poco complicado encontrar leyendas ya que no hay muchas, entonces encontré por el momento en estos municipios. Pronto haré más investigaciones y en mi próximo video tengo planeado realizar historias y leyendas de terror de la Ciudad de México. Así que espero que les gusten. Recuerden que esta información la pueden encontrar en mi blog personal, que les voy a dejar el link aquí abajo y aquí estará apareciendo el nombre. Recuerden seguirme en redes sociales, solamente Facebook, Instagram y Twitter. Les voy a dejar el link aquí abajo para que sea más fácil de que me sigan. Espero que se suscriban y que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.